al tercer webinar Fondo Crecer Reactiva Perú y Factoring. Por favor, todos mantener sus cámaras apagadas y las preguntas que tienen o que tengan luego las pueden hacer llegar vía chat al finalizar la ponencia. Para nosotros es un honor poder contar esta noche con la presencia del especialista Aníbal Huarcaya Rivas. Él es Master of Science in Quantitative Finance English, Universidad de Bolonia, Italia, School of Economics, Management and Statistics. Bachiller en Economía, Universidad Nacional Federico Villarreal, y actualmente es especialista financiero en el Ministerio de la Producción, Produce. Cedo la palabra al magíster Aníbal Huarcaya para su ponencia. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Aníbal Huarcaya Rivas, trabajo en la Dirección de Instrumentos Financieros del Ministerio de la Producción. Esta pertenece a la Dirección General de Desarrollo Empresarial. Lo que nosotros normalmente vemos dentro de la Dirección de Instrumentos Financieros son temas normativos, por ejemplo, el tema de Fondo Crecer, tema de Fundemi, microseguros, factoring y muchos instrumentos financieros dentro de la dirección. En esta oportunidad voy a exponer Fondo Crecer, factoring, que es la factura negociable, y reactiva. Comenzaré a pasar a explicar un tema más sencillo y detallado, el tema de Fondo Crecer. ¿Qué es el Fondo Crecer en sí en general? El Fondo Crecer es la unión de 4 fondos que estuvieron normalmente dispersos. Cepimex, que es un tema de un fondo de comercio exterior, Forgen, Forpro y la MIPYME. Todos ellos eran un tema de fondos para coberturar y tener acceso a financiamiento, sobre todo a la MIPYME. A la MIPYME, ¿a qué me refiero con la MIPYME? La MIPYME es la micro y mediana empresa. Siempre voy a usar este término MIPYME o PYME o MIPE. ¿A qué me refiero con MIPE? Micro y pequeña empresa. La MIPYME es micro, pequeña y mediana empresa. Según la definición del Ministerio de la Producción, si vemos por sus ventas anuales, un microempresario es definido cuando tiene ventas hasta menores de 150 unidades impositivas tributarias anuales, sus ventas brutas. Así que hasta 630.000 soles, 630.000 soles como ventas máximas se puede considerar un microempresario si tiene sus ventas esas anuales. Si tiene entre 630.000 soles hasta 7 millones es considerado pequeño empresario. Si tiene entre 7 millones y 12 millones es considerado mediano. Y si tienen mayores a 12 millones de ventas brutas anuales, se le considera gran empresa o corporativo. Dicho esto, ¿para qué se originó el Fondo Crecer? El Fondo Crecer fue originado por un decreto legislativo, el 1399, que da la creación del Fondo Crecer. ¿Cómo así? Cuando el gobierno pidió facultades legislativas al Congreso en materia económica, es cuando se genera el decreto legislativo 1399, que agrupa estos 4 fondos y que el total del patrimonio inicial del Fondo Crecer es de 1.080 millones de soles. 1.080 millones de soles a favor de las MIPES y a favor de las empresas exportadoras. ¿Y cuál es el objetivo? Impulsar el desarrollo productivo empresarial de la MIPE y las empresas exportadoras. Después de que se haya generado el decreto legislativo 1399, lo que entramos es un reglamento. Siempre hay que entender eso cuando hay la creación de un fondo, la creación de ciertos instrumentos financieros o no financieros. Primero se emite la ley, ¿no? Y después se emite el reglamento. El reglamento es lo que especifica todo dentro que especifica la ley. Y el reglamento DS 07-2019, que fue creado en febrero, dio vida al Fondo Crecer. El Fondo Crecer empieza ya a beneficiar a la MIPYME y a las empresas exportadoras a partir de julio de 2019.
Dentro de Fondo Crecer existen varios rubros, pero los dos grandes pilares es otorgar garantías y otorgar créditos, así como realizar inversiones. ¿Cómo llega al mercado? Primero es el dinero sale del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas. Obviamente que es el dinero de todos los peruanos. El dinero del Ministerio de Economía y Finanzas lo que hace es la reglamentación, pero en coordinación con los otros ministerios involucrados. Por ejemplo, el MICETUR y el Ministerio de la Producción. Al lado del MICETUR, el lado de exportadoras, y el lado del Ministerio de la Producción es el lado de las micro, pequeñas y medianas empresas o industria. Dicho esto, este dinero es otorgado a un fiduciario, en este caso a COFIDE, que elabora como un segundo piso para que COFIDE administre el fondo a favor de las empresas, de las entidades del sistema financiero o otro tipo de acuerdo normativo. Y esas entidades del sistema financiero se tienen que suscribir convenios para que puedan usar el Fondo Crecer y de ahí recién darle el dinero a favor de las MIPYME o empresas exportadoras. Garantías, ¿qué cubre? El riesgo de impago de los créditos del activo fijo, capital de trabajo y crédito de exportación de los beneficiarios. ¿Cómo es riesgo de impago? Por ejemplo, si que una entidad financiera ve que un cierto sector relegado y considera que es de alto riesgo de crédito, lo que hace el Fondo Crecer es, ok, préstale a este sector para que tenga acceso a financiamiento. La tasa de interés es de acuerdo de la institución financiera, pero el gobierno actúa como un aval. Cuando son préstamos, ¿cuál es el objetivo? Reducir el costo de crédito. Cuando son préstamos, ya no entra como un aval, sino que el Estado dice, ok, vamos a crear el fondo de buen pagador. ¿Cómo es eso? Hago un ejemplo. Si yo soy un microempresario y este microempresario se presta 100.000 soles a una institución financiera por el Fondo Crecer, estos 100.000 soles, si este microempresario paga puntualmente sus cuotas, entonces al final de las dos o las tres últimas cuotas del crédito, se le exonera hasta un 15% del principal. Si el principal es 100.000 soles, la tasa de interés, pues digamos que es el 25% de interés anual. Si es el 15% del principal, estaríamos un aproximado de 15.000 soles que el Estado te va a dar. ¿Por qué? Porque ha tenido pagos puntuales y va a recibir su bono de buen pagador. En total, si nosotros lo traducimos, ese beneficio en la tasa de interés, si es que este microempresario lo recibía al 25%, sería un aproximado de 25 menos 15, el 10% aproximado de la tasa de interés anual que estaría recibiendo por su préstamo gracias al Fondo Crecer. Entonces, ¿qué hace? Acceso a financiamiento, 1, por lado de cobertura, y 2, por préstamos, que es abaratar tasa de interés. Obviamente que el Fondo Crecer fue creado en tiempos normales, no es como FAEMIPE ni Reactiva, que fueron creados en tiempos extraordinarios, ¿no? Y de emergencia por el impacto económico de la COVID-19. Pero esto, lo que se buscaba es acceso a financiamiento y abaratamiento de las tasas de interés. Estos son los grandes pilares: crédito, que le expliqué, que es el bono buen pagador, y garantías. Elegibilidad de los beneficiarios. Una micro, pequeña y mediana empresa con RUC no encontrase en procedimiento concursal la clasificación normal o con CPP. Este requisito de clasificación normal con CPP es muy importante debido a que esta clasificación va en todos los programas de gobierno, tanto sea FAEMIPE, FAEMIPE 2, Reactiva, FAEAGRO, FAETurismo, o otros tipos de fondos. ¿Por qué? Porque lo que te pide es, tú quieres ser beneficiario del programa de gobierno, lo que debes mostrar es que
hayas al menos tratado de pagar tu deuda, no puntualmente porque dice clasificación normal, que son los que pagan puntualmente, o con CPP. Los que están en clasificación normal, normalmente han tenido retrasos de hasta 8 días. Cuando han tenido retrasos de entre 0 y 8 días, estás en una clasificación normal en tus cuotas. O sea, si tú pagas tu cuota, pagas el 25 de cada mes y, por ejemplo, lo pagas siempre los 28, los 29 y sucesivamente las cuotas siguientes, estás en una clasificación normal por la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero si es que has tenido problemas para pagar tus cuotas entre 8 días y 30 días, entonces entrarías en una clasificación CPP. Si es que has, por ejemplo, pagado una cuota mayores a 30 días, esa clasificación de riesgo ya no es de normal ni con CPP, sino de deficiente. Si has tenido más meses, sería de pérdidas. Entonces, cuando tú tienes una clasificación de riesgo por la SBS deficiente o con pérdida absoluta, no puedes obtener ningún fondo de gobierno. Ese es claro y ese es para todo. Algunos siempre me han dicho, ¿y cómo puedo hacer para yo poder subsanar este problema? El problema es que para subsanar esto, la clasificación de riesgo es de corto plazo, pero de 8 a 9 meses. No es como si, por ejemplo, si tuvieras una deuda coactiva con la SUNAT, que vas y dices, SUNAT, quiero programar mi deuda, y ya no es deuda coactiva, sino es solamente deuda. Entonces sí puedes entrar a la normativa. En este caso, para la clasificación de riesgo, sí se tiene un tiempo prudencial para que demuestre que has sido un buen pagador y pueda actualizarse tu clasificación de riesgo. No tener inhabilitación para contratar con el Estado. No haber sido honrado con los recursos del fondo. Eso cuando si has sido honrado con recursos del fondo en 36 meses atrás, no puedes nuevamente obtener el fondo crecer. No realizar actividad de lista de exclusión. Las condiciones de pago de préstamo de beneficiarios y subprestatarios. Monedas, pues, en soles, en dólares. El plazo y frecuencia de 18 meses para capital de trabajo incluye 3 meses de periodo de gracia. Y para activos fijos, hasta 60 meses, incluye 6 meses de periodo de gracia. Entiendes que el Fondo Crecer fue creado en tiempos normales y no en tiempos de pandemia. Más adelante, cómo es el mecanismo de reactiva y también unas pequeñas pinceladas en el tema de FAEMIPE. Debido a que si yo explico FAEMIPE, esa va a ser la misma réplica para el tema de FAEAGRO y FAETURISMO. La tasa de interés y comisiones, como dije, en Fondo Crecer es de acuerdo o determinado por la entidad del sistema financiero. Estas son las estadísticas. Este es el uso del Fondo Crecer de las entidades del sistema financiero. Por ejemplo, está el BCP, el Banfi, Acceso Crediticio, Banco Pichincha, Santander, la Caja Municipal, el BBVA, Interbank, Caja Rural Raíz, y todo lo que ven en el cuadro izquierda de la lámina. En total se ha beneficiado desde julio de 2019 hasta octubre de este año, 7.754 MIPES con monto garantizado de 440 millones. Ahora, el uso de garantía 2020 para el lado derecho, el tema de empresas de factoring. ¿Qué pasó? La industria de factoring es una industria muy dinámica que empezó del año 2015 con 215 millones y que el año pasado, en 2019, ya el monto negociado es de 14.000 millones. Es una industria que ha crecido de una manera exponencial. Se ha visto afectada mucho por el tema del COVID y la pandemia. Y nosotros acá del Ministerio de la Producción, lo que hemos, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que hemos hecho es dar 150 millones a las empresas especializadas de factoring para que no quiebren o para que coberturen sus riesgos. Debido a que a la pandemia lo que ha hecho es aumentar el riesgo de crédito y aumentar también la tasa de morosidad. Entonces ellos han tenido que obtener estos fondos del gobierno para que se pueda mantener la industria de factoring, que era muy dinámica. Hasta el momento, desde junio que empezó la operatividad de este uso de garantía, en junio de 2020 hasta septiembre, se ha beneficiado
1.107 beneficiarios, entre ellos son los proveedores y adquirientes, con un monto garantizado de 167 millones. En total, la suma de estos dos son 608 millones, beneficiando a 8.861 MIPYME entre julio de 2019 y octubre de 2020. Entonces, este es el uso de garantías. Vamos al tema del uso de créditos. El uso de crédito, como le mencioné, el tema que si tú pagas puntualmente te dan el bono de buen pagador del 15%. Ellos se han visto beneficiados 3.047 MIPES sobre todo, no son MIPYMES, no son las medianas, sino las micro y pequeñas empresas, por 68 millones. Y como expliqué, el bono de buen pagador es, por ejemplo, si tú tienes un préstamo de 100.000, pagas puntualmente, el gobierno te da el 15% de los 100.000, hasta un máximo de 100.000. Esta lámina es muy importante porque de acá nace todo el tema, o casi dos ayudas estatales a favor de la industria de factoring y de la industria de la MIPE, que es el FAEMIPE. De acuerdo al patrimonio inicial del decreto legislativo 1399, que crea el Fondo Crecer, se inició con 1.080 millones, por lo cual 500 millones se le da al FAEMIPE, FAEMIPE 2. El FAEMIPE es muy conocida por ustedes, es muy conocido y muy difundido, pero el dinero salió del Fondo Crecer. Si ven en el cuadro azul del lado superior izquierda, ven el DU 040, que es el decreto de urgencia, 049, que se emitió en abril, que da vida al FAEMIPE 2, los 500 millones salen del Fondo Crecer. El uso de garantía y crédito de Fondo Crecer, ese es el uso normal de la operatividad del Fondo Crecer, y el decreto de urgencia 040 es el cobertura de factoring, de la industria de factoring, para poder dinamizar, sobre todo a las empresas especializadas de factoring, que luego lo voy a explicar, y que es una industria muy dinámica para el tema de financiamiento, a favor de la MIPE y de la mediana y la gran empresa. Al momento, el Fondo Crecer está comprometido al 100%, quiere decir que ya el Fondo Crecer está al tope, pero hay por tema de apalancamiento. Y uno de los objetivos de mi exposición es que aprendan ustedes qué es apalancamiento. ¿Qué sabe el apalancamiento financiero en lado de estas garantías de gobierno? Normalmente, cuando yo digo apalancamiento, es cuando tú inyectas capital a un patrimonio de una entidad del sistema financiero, esta, por ejemplo, 100 soles. Esta, de acuerdo a los acuerdos de Basilea, lo que puede es apalancarse por 6 o por 8, ¿no? Depende de las medidas prudenciales de riesgo de crédito. Acá, en el tema, por ejemplo, del Fondo Crecer, al lado de la MIPYME, dio un apalancamiento por 3 y por la de la empresa exportadora por 5. ¿Por qué la MIPYME por 3 y por qué la exportadora por 5? Entonces, si yo doy de 430 millones, 130 para la exportadora, que se apalancan por 5, y 300 millones para la MIPYME, que se apalanca por 3, mi pregunta es, ¿por qué se apalanca por 3 y el otro por 5? Es de acuerdo al riesgo de la industria. Obviamente la empresa exportadora tiene menos riesgo de crédito que la MIPYME en general. Es por ello que se apalanca más. Mientras menos riesgo de crédito haya, más se apalanca este fondo. Entonces, dicho esto, Fondo Crecer se destina, ven en el gráfico lado derecho, en garantía de entidades del sistema financiero, la garantía del decreto de urgencia 040 de factoring, los créditos de entidades del sistema financiero, y más importante, la parte del morado, que es del FAEMIPE 2, que es el decreto de urgencia 049, que dio vida al FAEMIPE 2 gracias a los fondos del Fondo Crecer. Voy a explicar un tema de FAEMIPE muy rápido. Hace un mes, la alta dirección del Ministerio de la Producción con la alta dirección del Ministerio de Economía y Finanzas tuvimos una reunión en el cual la reunión era ¿por qué el tema de FAEMIPE
que FAEMIP2 sobre todo, que es muy exitoso y que ha dado, beneficiado a más de 500.000 de micro y pequeños empresarios con préstamos de 10.000, 20.000 hasta 30.000 soles, con tasa de interés del 4 o 3% de acuerdo a subastas y con periodo de gracia de 12 meses para pagar en 36 meses, porque ya no se hace la subasta desde el 16 de julio por COVID. Esa fue la pregunta. ¿Por qué no se dio el tema, por qué no continuó más la subasta? Y la idea de esta reunión es que dijeron, sí, muy bien es cierto que los 30 millones del DEU 029, que es el FAEMIP2, y los 500 millones, esta forman 800 millones. Y que el fondo de los créditos se apalancan hasta 4 veces. Apalancamiento, nuevamente estoy hablando. El apalancamiento es muy importante dentro del sistema financiero. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo inyecto 800 millones a las entidades del sistema financiero, la entidad del sistema financiero lo pueden multiplicar por 4. Entonces ya no serían 8 millones líquidos, sino sería 3.200 millones en préstamos a favor de la micro y pequeña empresa. Ese es el mismo apalancamiento, sucede va a suceder en FAEAGRO, en FAETurismo, pero no sucede en Reactiva. La idea es acá, ¿por qué? Si nosotros decimos que era hasta 4 veces el apalancamiento, ¿por qué ya no se generan subastas? Y dijeron, no, por tema prudencial, una carta dirigida de la SBS, dirigida al MEF y dirigida a COFIDE, por tema de supervisión prudencial, lo que se va solamente a apalancar por 3. Y apalancarse por 3, en la última subasta que fue de COFIDE, 16 de julio, por parte de FAEMIP2, ya estaba ya en apalancamiento por 3. O sea, ya estaba el límite. ¿Y por qué lo hacen eso? ¿Por qué? Porque van a dejar a un lado FAEMIP para darle lugar a FAEAGRO y FAETurismo, que también se va a apalancar por 3, no por 4, por tema prudencial. ¿Por qué? Porque no sabemos la morosidad. ¿Por qué? Porque estos fondos vienen con un periodo de gracia de 1 año. Entonces no se ve, no puedes tú calcular la tasa de morosidad si que todavía todos tus préstamos son para 1 año, para que recién te paguen. Estas son las 48 entidades del sistema financiero que hicieron FAEMIP. Bueno, estos son los requisitos. El requisito, por ejemplo, de riesgo de crédito normal o con CPP. El tema que los que tienen Reactiva no pueden. El FAEMIP1, FAEMIP2 en el ajuste del marco normativo, y que el FAEMIP2, lo que con el fondo del Fondo Crecer, y se hicieron las subastas para bajar la tasa de interés. Porque FAEMIP1 normalmente no había subastas, entonces la tasa de interés era de acuerdo a la entidad del sistema financiero. Y para la micro, normalmente la tasa de interés promedio es del 35%. Pero gracias a las subastas, la subasta lo que hace es limitar a las entidades del sistema financiero a que den esa tasa de interés anual, 4.2, 4.4, lo que ven en la parte inferior del lado derecho del cuadro. Estas son todas las empresas que ganaron las subastas. Estas son FAEMIP1 y FAEMIP2. En total ha beneficiado a más de 300.000 MIPES con 2.808 millones, pero ya están culminadas, ya están caducadas. Si bien es cierto, la normativa dice que FAEMIP va hasta el 31 de diciembre, pero ya no se va a apalancar por 4, sino se va a apalancar por 3 el patrimonio inicial del FAEMIP, y por ende que ya estamos en subastas acumuladas hasta el apalancamiento por 3, por ende se da por concluido FAEMIP1. FAEMIP1 ya está concluido, FAEMIP2. Es así, pero ¿por qué le explico el FAEMIP, que es el Fondo de Apoyo Empresarial de la MIP? ¿Por qué le explico? Porque va a entrar un nuevo FAEAGRO y FAETurismo, y va a ser la misma mecánica. Entonces, ya entraron con las subastas en esta semana. ¿Quién lo hace? COFIDE. ¿Cuánto es el fondo? 500, tiene un apalancamiento. Y casi la misma mecánica de FAEMIP lo van a replicar en FAEAGRO y FAETurismo.
Es por ello que decidí incluirlo acá, pero como manera de conocimiento. Pero por manera de financiamiento, esto ya está concluido. Por comercio, bueno, comercio el 60% del FAEMIPE, Lima tiene el 21%, de acuerdo al poder económico de Lima, este FAEMIPE ha sido más descentralizado. O sea, el beneficio se ha ido más a provincia que a Lima propio. Este es el cuadro resumen de FAEMIPE, FAEAGRO y FAETurismo. Si ves en el cuadro dice FAEMIPE, en la primera lado izquierdo, la segunda columna del lado izquierdo, FAEMIPE. DU029, que da vida a FAEMIPE 1, el decreto de urgencia 049-2020, que da vida a FAEMIPE 2. Préstamos de 30.000 soles con 36 meses y 12 meses periodo de gracia, pero si se dan cuenta en la parte roja, decían 1.500 millones para el FAEMIPE 1 y 2.500 millones para FAEMIPE 2. ¿Qué quiere decir? 300 millones de FAEMIPE 1, lo que era dinero líquido que da el tesoro, en un momento se pensaba que se apalancaba por 5, pero en realidad se apalancaba por 3. El lado de FAEMIPE 2, que es el DU040, de la columna DU049, dice 2.500 millones adicionales. En realidad se ha apalancado por 3, por un tema prudencial de riesgo de crédito. Y para darle vida a FAETurismo, FAETurismo se apalanca por 3 y FAEAGRO por 4. Acá esta lámina, siempre hemos hablado y he repetido varias veces la palabra apalancamiento. Es un concepto muy bien definido por Basilea y también por IOSCO, el lado del mercado de capitales, por el mercado de valores, y Basilea el lado del mercado del sistema financiero. Apalancamiento para nosotros, para dentro del gobierno, quiere decir, si nosotros inyectamos dinero a una institución financiera, ¿cuánto, por ejemplo, inyectamos 10 soles? ¿Cuánto esta institución financiera apalanca esos 10 soles? ¿Será por 3? ¿Será por 4? ¿O será por 7? Va a depender mucho, primero, de la fortaleza de la entidad del sistema financiero, pero también va a depender mucho de la morosidad. Entonces, una de las variables determinante de hasta cuánto me voy a apalancar con el dinero de un patrimonio inicial es a través de el cálculo de la tasa de morosidad de mis préstamos futuros. Ese es apalancamiento para el lado para el tema de FAEMIPE, FAEAGRO, FAETurismo. Voy a entrar con facturas negociables entre enero y agosto de 2020. Facturas negociables. O en inglés llamado factoring. Algunos le dicen facturas negociables, otros le dicen factoring. Es una industria muy dinámica, es un instrumento financiero alternativo. ¿Por qué le dicen financiamiento alternativo? Digamos, yo soy un microempresario que produzco zapatos en Trujillo. Soy un microempresario. Entonces, lo que yo hago es, vendo mi producción de zapatos a una empresa grande. Por ejemplo, Bata. Bata es bien conocido por ustedes. Bata le compra a los microempresarios, a los medianos, a los pequeños, zapatos para que ellos puedan vender. Pero le compra, hay a veces que el contrato entre ellos, que es un contrato entre privados, lo hacen a crédito. Entonces, el microempresario o el pequeño o el mediano le da a crédito a 30 días, 60, 90, 120 días, de acuerdo a cómo hace el contrato privado, y este pequeño le emite una factura.
como es pequeño y ya vendió, por ejemplo, digamos que le vendió una factura por 100.000 soles, y eso es mucho porque puede ser factura de 50, digamos por 100.000 soles. Luego, este microempresario se queda sin capital de trabajo. Y acuérdense, dentro de las finanzas, el capital de trabajo es el más importante porque es el dinero por lo cual te mantiene en funcionamiento a corto plazo. Este microempresario puede ir, por ejemplo, al sistema financiero a solicitar a una caja municipal, a un EDIPYME, a la entidad del sistema financiero, o hacerse un préstamo a un tercero, por ejemplo, un prestamista, o el tema de financiamiento ilegal. Pero tiene otra opción, el tema de las facturas negociables. No es muy conocida, no es muy difundida, pero los números te va a dar a entender por qué es tan importante este tema de facturas negociables y cuál ha sido su crecimiento. Voy nuevamente al problema de este microempresario. Vendió sus zapatos, su producción, por 100.000 soles, y tienes que esperar 4 meses para que le pague Bata. Pero este microempresario no tiene acceso a financiamiento. Todo su dinero lo ha invertido ahí. Y él quiere seguir produciendo, quiere tener capital de trabajo porque quiere producir. Y no tiene acceso a financiamiento. Si va al banco, de repente el banco le da 1.000 soles, 3.000 soles, una tasa de interés del 80% o 60% para iniciar. Pero si que tiene las facturas que le vendió a Bata, esas facturas pueden ser negociadas. En primer lugar, entonces, las facturas negociables permiten a la micro, pequeña, mediana y las grandes tener una fuente de financiamiento, más que financiamiento, una fuente de liquidez de a corto plazo para reponer su capital de trabajo. Esa es la definición de factura negociable. Vamos a aprender los principales conceptos básicos. Hay varios conceptos básicos, pero lo que más me interesa es que aprendan los 3 conceptos básicos. El adquiriente, el comprador del bien o del usuario del servicio responsable por el pago del monto consignado de la factura negociable. Un poco complicada la definición. Pero ¿quién es el adquiriente el adquiriente viene a ser Bata, que le compra al microempresario de productor de zapatos de Trujillo. El adquiriente viene a ser Bata. ¿Quién es el proveedor? El proveedor viene a ser el microempresario que vende zapatos a Bata. ¿Y quién es el legítimo tenedor o factor o participante? Es el que interviene para la negociación entre el proveedor y el adquiriente para comprar la factura. Más luego lo voy a explicar al detalle eso. Están las facturas negociables físicas, que últimamente ya todas son electrónicas. ¿Qué es una factura negociable? Es un título de valor transferible y endoso físico mediante anotación en cuenta en cabal. La factura negociable lo que permite es hacer un título de valor. ¿Qué es un título de valor? Una anotación en cuenta. ¿Y qué es una anotación en cuenta? Una desmaterialización de la factura en los registros de cabal. ¿Y por qué se hace eso? Para obligar al adquiriente a pagar su factura. Porque puede ser, oye, ¿sabes qué? Bata le compra al microempresario, pues luego no le paga su factura. Entonces el proveedor puede hacer un juicio, y como es una anotación en cuenta, este juicio no dura ni un año. Es súpermente rápido. Si no hubiese hecho esa anotación en cuenta, quizás dure hasta 10 años, ¿verdad? Pero el proveedor, ahí interviene el participante, la entidad del sistema financiero que hace factoring, o empresa especializada de factoring, que luego lo voy a explicar detalladamente. Este es entendiendo la negociación de factoring. Por ejemplo,
Voy a dar el ejemplo de la MIPE de lácteos. Le vende bienes y servicios al centro comercial. Digamos, a un supermercado grande, digamos, supermercado Metro. Entonces, pues este proveedor de leche de Cajamarca se quedó sin dinero, pero tiene una factura por 100.000 soles. ¿Qué hace con esa factura? O esperar al tiempo de su vencimiento 4 meses, o ir a una empresa especializada de factoring, que negocia obviamente factoring, o la entidad de sistema financiero, para negociar su factura. Entonces, va con sus facturas, puede ser 2 o 3 o 5 facturas de 100.000 soles, por ejemplo, o muchas N facturas, y le dice entidad del sistema financiero o empresa especializada de factoring, quiero vender mi factura. Entonces, la entidad del sistema financiero o la empresa especializada de factoring le dice, ¿a quién lo has vendido? A un supermercado grande. Ok, te voy a financiar. La tasa de interés mensual por tema de factoring fluctúa entre 1.5 y 2% mensual. Digamos que sea 2% mensual, que es uno de los más altos. Multiplícalo por 2, eso es 24% de tasa de interés anual. Si este proveedor de lácteos, que nunca se ha sacado dinero del sistema financiero, y va al sistema financiero para sacarse 100.000 soles, en primer lugar no le dan. Y si le dan 3.000 soles o 1.000 soles con una tasa de interés del 70% para que pueda generar su historial crediticio. En cambio, con factoring, no importa si el proveedor no tenga historial crediticio. Lo que importa es el historial crediticio del adquiriente, al que le vendiste. Si ese proveedor de Cajamarca que vende lácteos, leche, queso, le vendió a un supermercado grande, por ejemplo Metro que es un supermercado que tiene una clasificación de riesgo, por ejemplo, AA, por ejemplo, obviamente que el sistema, la entidad especializada de factoring o el sistema financiero, cuando va a evaluarle las facturas que tiene este pequeño proveedor, no le evalúa el riesgo de crédito a él, al proveedor, sino le evalúa al adquiriente, al que le compró, a la empresa grande que le compró al proveedor chico. Dicho esto, entonces, el proveedor puede obtener tasas de interés competitivas y muy rápidas. Para negociar el tema de factoring, normalmente demora 8 o 12 días, pero cuando ya uno empieza a hacer factoring, es a veces hasta automático, en 48 horas. Por eso se dice que el factoring, la negociación de factoring es un sistema de financiamiento alternativo. ¿Alternativo a quién? Alternativo al sistema financiero bancario o sistema financiero de las microfinanzas, o un alternativo a otro tipo de instrumento financiero. Esta ya un poco la historia del factoring. Hace 20 años, por ejemplo, había factoring, pero normalmente se generaba por las grandes y medianas empresas entre ellas. Entonces, el banco, como era el único que ofertaba el factoring, lo que lo hacía así es evaluar el riesgo de crédito del proveedor, o sea, el que vende la factura. Esto cambia hasta 2015 y expande, permite que las empresas especializadas de factoring entran a la industria y hagan competencia a la banca. Y la banca también entró en competencia con ellos y ya miró ya a los micros y pequeños empresarios. En la actualidad existe 83 empresas especializadas de factoring, 9 bancos que hacen factoring. Hay también, por ejemplo, las sociedades administradoras de fondos de inversión o las sociedades administradoras de bolsa o otros también que hacen factoring. El cuadro al lado derecho superior, este es un dato muy interesante porque dice, año 2015, 279 millones.
Año 2016, 2.464. 2017, 5.548 millones de monto negociado de la industria. El año 2018, 10.800. Año 2019, 13.500 millones. ¿Qué me da a entender con este crecimiento? Es un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque entraron las micro, pequeñas y las medianas a negociar factoring, porque se amplió la oferta por lado de ya no solamente los bancos, sino las empresas especializadas de factoring, a favor de los micro y pequeños empresarios que quieren hacer factoring, que venden a una grande o una mediana para obtener liquidez a corto plazo. Estas son las estadísticas de solamente de 2020. Si bien es cierto, la industria de factoring se ha visto impactada por la crisis económica que trae el COVID, por el cierre, por fase 1, 2, 3, el cierre de la productividad, de la producción, aún se ha mantenido dinámica. Y el 82% del monto negociado a nivel nacional se desarrolló en Lima. Durante el 2020, más de 9.000 proveedores, sean pequeños, micros, pequeños, medianos y grandes empresarios, emitieron facturas. O sea, se emitieron facturas por 348.000 facturas, obteniendo liquidez de casi 8.000 millones. En pocas palabras, más de 9.000 proveedores, entre micro, pequeño, mediano y grande, obtuvieron liquidez a través de este mecanismo a nivel nacional en el año 2020. Los sectores más beneficiados en el lado de factoring está, por ejemplo, comercio, casi el 25%, servicio, 33% del monto, manufactura también, construcción. Por tamaño de empresas, la gran empresa aún tiene el 75% del monto total, la micro ha crecido a 3.8 y la pequeña empresa 16.2, la pequeña empresa. La pequeña, acuérdense que por definición era entre 630.000 soles hasta 27 millones anuales, se declaraba una pequeña empresa. Una empresa que vende 1 millón anual, oye, es declarada pequeña empresa. Esa pequeña empresa se ha visto más beneficiada con el factoring, obviamente, porque ellos normalmente emiten facturas por letras, ya sea por letras o sea por a crédito, y esa factura lo negocian en las empresas especializadas de factoring o entidad financiera que normalmente son bancos. Estos son participantes, por ejemplo, los bancos han negociado el 70%, la factoring registrada sobre la empresa especializada de factoring 19.8%, las AFIS, que es el fondo de inversión, la SAF y otros. Este es el gráfico en el cual se ha hecho una proyección, un forecast, con respecto a la evolución mensualizada del factoring con o sin pandemia. ¿Qué hubiese pasado si es que no hubiera pandemia en estas negociaciones? Está en la línea verde. ¿Qué pasó con pandemia? Es la realidad. Con pandemia es que comenzó la caída, y si ven la caída, que es una caída en V, de la letra V del abecedario, debido a que al inicio de la cuarentena, y pues fue creciendo la negociación debido a las aperturas de la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, y también gracias a las coberturas que dio el Fondo Crecer para las empresas especializadas de factoring, no a los bancos, sino a las empresas especializadas de factoring, que representa el 20% del monto negociado, para que éstas no puedan prestar dinero, especialmente a las micro y pequeñas empresas a través de factoring. Esa es una intervención del gobierno que se hizo dentro de mi dirección, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, para poder salvaguardar la industria de factoring, que es una industria muy dinámica y que ha sido muy impactada por el tema de
el impacto económico de COVID-2019. Hasta ahí terminé factoring. Ahora paso a Reactiva Perú. Para comenzar a hablar de Reactiva, normalmente hago una simulación, o no una comparación entre las crisis que ha habido, por ejemplo, en el Perú, y lado macroeconómico. Acuérdense del lado, por ejemplo, de la Gran Depresión, donde en el año 1929, donde empezó la burbuja también inmobiliaria y donde el gobierno no intervenía hasta que venía la escuela de Keynes para la intervención del Estado. Estados Unidos en esa época, en el año 1929, por la Gran Depresión, le dicen Gran Depresión porque entró en un proceso de recesión por un buen tiempo. ¿Qué es recesión? ¿Qué es depresión? ¿Y qué es crecimiento? El crecimiento es cuando el PBI crece a signos positivos. Es crecimiento positivo. Hay decrecimiento negativo. Recesión es cuando caes un año, pero puedes crecer el otro año. Esa es recesión. Pero depresión es cuando ya te metes un hueco macroeconómico que es en macroeconomic gap, que es el hueco macroeconómico, y donde no creces durante buen tiempo. Te mantienes con tasas, con recesiones consecutivas, 1929, 1930, 1931 y así. Esa es la depresión y eso es lo que se busca evitar. Debido a las políticas intervencionistas y temas de algunos, de repente habrán estudiado el tema de historia económica y el tema de la doctrina Keynes, lo que hizo es efectivamente intervenir el Estado y dejar de lado la teoría clásica que decía la no intervención del Estado y que la economía se estabilizaba por la mano libre, ¿no? Entonces el Estado empezó a intervenir, el Estado de Estados Unidos, para reducir este riesgo, esta crisis provocada por la Gran Depresión. Últimamente, en el año 2008, entró la depresión por el lado de la crisis subprime, que entra más un tema de riesgo de la combinación de la CDO y el tema de las agencias clasificadoras de riesgo. Es más un tema de riesgo de crédito. Entonces, ¿qué pasó con la crisis del 2008 y también con la caída de Lehman Brothers y otros bancos de inversión? Lo que provocó es una recesión en Estados Unidos, pero también a nivel mundial. El Perú, acuérdense que en el año 2008 crecía a tasa del 8% anual. Y con esta crisis del año 2008, lo que se hizo es que en Perú cayó no cayó, o sea, creció 1%. Que venía creciendo del 9%, 8%, creció solamente 1%. ¿Por qué? Impactado por el tema de la crisis del 2008. ¿Qué se hizo en Perú? No se hizo nada, no se tomó medidas y políticas fuertes, porque al fin y al cabo era una crisis extranjera, por el lado de las exportaciones, pero lo que sí hicieron Estados Unidos es el llamado quantitative easing, ¿no? Poner dinero en los bancos de inversión, en los bancos para que no quiebren, y también para comprar también bonos, basuras, para que los bancos tampoco no quiebren, o el sistema financiero. ¿Qué tiene de relación la Gran Depresión en 1929 y la crisis de 2008? Que normalmente fueron crisis del sistema financiero, ¿no? Entonces, el sistema financiero fue salvado por el gobierno para que no afecte indirectamente a la economía real. Se buscó, pero realmente sí se afectó a la economía real. ¿Quiénes son la economía real? Somos nosotros, somos los productores, o los de comercio, sectores. Nosotros somos la economía real.
Economía financiera el sistema financiero son todos los que participan dentro del mercado de capitales. ¿Qué pasa con esta crisis del COVID-2019, de la pandemia COVID-19? Esto ya no afecta directamente al sistema financiero, sino también afecta directamente a la economía real. Entonces, es una crisis sin precedentes. Y es una crisis que ha golpeado duramente al Perú, y acá están las cifras. Por ejemplo, en el mes de enero crecemos 3.2, en febrero 3.9 del PBI, en marzo ya empezó la fase de las cuarentenas, en menos 16%, en abril casi 40% de negativo, menos 32 en mayo, menos 18 en junio, menos 11.7 en julio. El acumulado entre enero y julio se ha decrecido menos 16.5%. Nunca antes vistos, solamente esto se ha visto, esta economía, esta caída del PBI se ha visto después de la guerra con Chile. No se ha visto, ni en la crisis de Estados Unidos, que fue en el año 2008, ni en la crisis europea afectó tanto como esta crisis del COVID a la economía peruana. Es por ello que es la necesidad del Estado hacer programas extraordinarios, como por ejemplo Reactiva Perú, o como programas como FAEMIPE, o el programa de congelamiento, ahora último que ha habido, o FAEAGRO, FAETurismo, bonos, para poder salvaguardar la no ruptura de la cadena de pagos. Entro a la operatividad de Reactiva Perú. Y esta lámina es muy importante porque acá voy a explicar claramente cómo funciona Reactiva Perú desde atrás. El Banco Central de Reserva hace subastas. Una subasta, por ejemplo, le dice entidad de sistema financiero que tienen captación de depósito de los ahorristas por la SBS, ellas están habilitadas para entrar a subastas. Son EDIPYMES, financieras, cajas rurales, cajas municipales y bancos. Y dice, Banco Central de Reserva, voy a mandar una subasta de 100 millones para cobertura del 98%, que es hasta préstamos hasta 90.000 soles. ¿Quién ofrece la menor tasa de interés? Entren a subasta. Por ejemplo, uno dice, yo doy al 5% de interés anual. Yo doy al 4%, dice otra entidad de sistema financiero. Una caja municipal dice, yo doy al 3.5%. El que ofrece menor tasa de interés es el que gana. Hay otro que dice, yo doy el 1%. Ese es el que gana. Lo que se busca es menores tasas de interés a favor de las micro, pequeñas, medianas y gran empresas. Imaginemos que la financiera X gana los 100 millones para préstamos pequeños de hasta 90.000 soles, para préstamos para los microempresarios. Ganó la subasta de 100 millones a 3% de interés anual. Entonces, la entidad del sistema financiero, o esta financiera X, mediante su área de riesgo, normalmente lo hace mediante su área de riesgo, o un área especializada de Reactiva, hace la lista de beneficiarios. Digamos, a 10.000 beneficiarios. Entre ellos está, por ejemplo, 10 microempresarios que no cumplen con normativa, que no cumplen con la normativa dictada por la Reactiva. La entidad de sistema financiero le envía a COFIDE todos esos 10.000 beneficiarios y COFIDE evalúa a cada uno quién cumple o no cumple con normativa. Entonces, COFIDE lo que mide es criterios mínimos de elegibilidad de acuerdo a normativa de la lista de clientes que manda la entidad de sistema financiero. La gran pregunta es, ¿quién genera la lista de clientes o la lista de beneficiarios? La entidad de sistema financiero. No lo hace COFIDE, no lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas,
No lo hacemos nosotros, el Ministerio de la Producción, no lo hace el BCR, no lo hace nadie, lo hace la misma entidad del sistema financiero, o si no la financiera X en nuestro ejemplo. Entonces COFIDE dice, ok, mira, de los 10.000 te he observado 10, porque esto no cumple, te doy 9.990 aprobados y te doy la carta de garantía del gobierno nacional. Entonces la entidad del sistema financiero, esta financiera X, ya tiene dos documentos, el documento de que ha ganado subastas y el documento de la garantía del gobierno nacional. Y con esos dos documentos, la entidad financiera le dice, oye, Banco Central de Reserva del Perú, ya tengo estos dos documentos. Ojo, quiero el dinero. Pero el dinero no es del Banco Central, no proviene del Banco Central, ni proviene del Tesoro, sino es el mismo dinero de esta financiera X que dejó por encaje legal. En conclusión, el dinero que viene de Reactiva Perú no es del BCR, no es del Tesoro, del Ministerio de Economía y Finanzas, no es de otro, ni de impuestos a los peruanos, es un dinero privado del encaje legal del sistema financiero. Imaginamos que esta financiera X, dentro de su capital social, por ejemplo, digamos que sea 100 millones. El encaje legal es el 7%. ¿Cuándo tiene que dejar el dinero en cuenta del BCR esta entidad, esta financiera? 7 millones. ¿Verdad? 7 millones tiene que dejar como lado de encaje legal. Entonces el BCR lo que dice, ok, ¿tú has ganado cuánto has ganado? Has ganado, digamos, medio millón, pero tu encaje legal es 7 millones. Te voy a bajar la proporción para liberarte esa liquidez y darte esos medio millón que ganaste de subasta. Así funciona el esquema de Reactiva Perú. La segunda conclusión es, ¿el dinero de dónde es? El dinero es privado. Una vez que la entidad del sistema financiero obtiene ya la liberación de su encaje legal, recién emite el préstamo de su lista de clientes aprobado por COFIDE a la empresa. Ese es el funcionamiento de Reactiva Perú. Si más adelante esta empresa, que pasando su periodo de gracia, 12 meses, no paga o se declara insolvente o quiebra y no paga, después de acá 2, 3, 4, 5 años, ¿quién se hace cargo de esa pérdida? Ahí sí, el dinero de todos los peruanos que viene del dinero del Tesoro. El dinero del Tesoro es el dinero que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es como sucede el tema de Reactiva. Ahora, ¿cómo es el tema de coberturas? Si, por ejemplo, he una empresa que, microempresa que sacó 10.000 soles, con una cobertura del 98%, que son para la micro. Esos 10.000 soles, el 9.800 soles lo cobertura el Estado, con un aval. Y los 200 soles paga el banco. Más adelante, cuando haya pérdida, por ejemplo, esta empresa que no paga, el Estado cubrirá el 98% y el 2% lo cubrirá la entidad del sistema financiero. Banco, caja municipal, financiera, DIPYME, quien sea. Para préstamo de cobertura del 95%, que es dirigido para las pequeñas, el Estado cubre el 95% de pérdidas y la entidad del sistema financiero cubre el 5%. Para préstamos a medianas, al 90%, el 90% cubre el Estado, 10% cubre la entidad del sistema financiero. Para préstamos grandes del 80%, el 80% cubre el Estado y el 20% cubre la entidad del sistema financiero.
El recurso del programa Reactiva fue creado por el decreto legislativo 1455 con 30.000 millones y se adicionan otros 30.000 millones de decreto legislativo 1485, que los dos suman 8.2% del Producto Bruto Interno. Ojo, que ese privado y viene por el lado del encaje legal. ¿Para qué las garantías? Ahí interviene el Estado. Reposición de los fondos de capital de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de a corto plazo con sus trabajadores y proveedores de bienes y servicios a efecto de asegurar la continuidad de cadena de pago de la economía nacional. Asegurar la continuidad de la cadena de pagos. ¿Quién lo administra? COFIDE. En la parte superior de las dos gráficas vemos el crecimiento con y sin reactiva. Si no hubiera reactiva y si nos ubicamos en la parte superior, lado izquierdo, donde dice pequeña y microempresa, si no hubiera reactiva, estos crecimientos de préstamo hubiese caído menos 3.7%. Pero gracias a reactiva, ha crecido 32%. Si vemos en el lado de, ese es el lado, es anual. Si vemos el lado mensualizado, reactiva ha contribuido con el 6.2% de préstamos de crecimiento para pequeñas y microempresas, que es la llamada la MIPE. Si vemos en la parte inferior izquierda, caída de la tasa de interés de reactiva, la tasa de interés normalmente para una microfinanciera, perdón, para una microempresa es el 32% anual. Con reactiva, esto baja al 3.8% en promedio. Estamos hablando de tasa de interés promedio. Para las pequeñas, 18.1%, para las medianas, 8.9%, para las grandes, 5.9%, a 2.6%. Y corporativo no tiene, el spread de la tasa de interés no es mucho para el corporativo de la grande. ¿Cuál es el spread de la tasa de interés más grande? Ese de la microempresa. Este es el ajuste de marco normativo. Acá nosotros siempre, si bien algunos, esto va dirigido a los estudiantes, va dirigido también al público en general, pero siempre es bueno aprender el lado estadístico y también tener un poco de background en el tema normativo. Porque en base al tema normativo es que el Estado se basa. Reactiva Perú 1 fue creada con el decreto legislativo 1455 y reglamento operativo LRM 134. ¿Qué decía Reactiva 1? Tuvo muchas fallas, muchas falencias obviamente, benefició a las grandes y las medianas, es la mea culpa que se hace de nosotros que somos gobierno. ¿Y por qué? Porque el beneficio se fue casi un 90% del monto total para las medianas y las grandes, y las micro un 10%. Es más, por ejemplo, las ventas brutas en el 2019 era dividido entre 12 y multiplicado por 1. Acá paso a explicarle un ejemplo práctico. Si un microempresario vende 120.000 soles anual, en su reporte tributario figura 120.000 soles. Esos 120.000 soles se divide entre 12, son 10.000 soles, y se multiplica por 1. Entonces sería 10.000 soles de préstamo de Reactiva Perú. Obviamente que las grandes empresas tenían ventas más grandes de varios millones, entonces obviamente que ellos jalaban la mayor parte de la torta. Esto cambia con Reactiva Perú 2, un tiempo muerto entre mayo y junio de Reactiva Perú 1 para dar vida a Reactiva Perú 2, pero con el ajuste de marco normativo a favor de la micro y pequeña empresa. Entonces, nosotros del Ministerio de Producción, MICETUR, otro ministerio, el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que hicimos es, ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para este microempresario que vende 120.000, un ejemplo nomás, para dar un número aleatorio,
120.000. Se divide entre 12, que es 10.000 soles, que sería su préstamo, pero le multiplicamos no por 1, sino por 3. Entonces su préstamo es de 30.000 soles. ¿Por qué? Primero porque no duró un mes la pandemia, sino duró 3 meses, hasta más. Segundo, es que los microempresarios, en su mayoría, si bien es cierto, facturan y boletan, y hacen factura y también boletean, pero no todos los microempresarios facturan y boletean al 100% de sus ventas. Entonces tienen un subregistro de ventas. Ejemplo, digamos que un señor Juan Pérez dice, mira señor, yo tengo mi cuadernito de mis ventas diarias, y yo he vendido durante 2019, vendí 600.000 soles. La pregunta es, ¿pero cuánto vendiste? ¿Cuánto tributaste? ¿Cuánto tú declaraste? 120.000. Ok. Dividido entre 12 y multiplicado por los 10.000. Ok. Para ti, solamente para el microempresario, lo vamos a multiplicar por 3. Y se multiplica por 3 al microempresario. Pero ¿qué hubiese pasado si Juan Pérez hubiese boleteado y facturado todas sus ventas? 600.000 entre 12, 50.000. Por 3, 150.000. Y 150.000 soles es una gran ayuda para un microempresario. Pero bueno, 30.000 tampoco no está mal. La tasa de interés obviamente es súper baja, con periodo de gracia y plazos muy amplios. Las condiciones y requisitos. Antes que continúe, Reactiva Perú, el 2 tenía vigencia hasta el 30 de septiembre, como lo ven en la parte del cuadrito izquierdo superior. Pero esto se ha ampliado con el Decreto Supremo 287, que dice se amplía hasta el 31 de octubre. Y de los 30.000 millones todavía quedan, un momentito, por favor. De los 30.000 millones del segundo tramo de Reactiva Perú 2, queda todavía 5.000 millones. Y 5.000 millones va a ser destinado para subastas para micro y pequeñas empresas, que nuevamente lo voy a explicar más adelante. Pero viendo la velocidad de las colocaciones, de las subastas, que lo voy a explicar luego, probablemente este plazo de Reactiva Perú 2, que fue aplazado hasta el 31, o pateado, como le dicen entre comillas, hasta el 31 de octubre, probablemente lo extiendan hasta noviembre o hasta diciembre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay más tiempo para que más micro y pequeños empresarios puedan beneficiarse de Reactiva Perú. Y todavía hay dinero todavía en Reactiva Perú. Uno de los requisitos es que no debe tener deudas tributarias exigibles coactivas por la SUNAT mayores a una unidad impositiva tributaria. Este requisito normalmente no es para la micro. La micro es poco probable que tenga deudas coactivas mayores a una unidad impositiva tributaria. Normalmente este requisito fue hecho más para la pequeña y la mediana y la grande. Segundo, mostrar sus ventas brutas de 2019. Pero también, y solo para los microempresarios, se le considera sus pagos de crédito y capital de trabajo durante 2019. Paso a explicarle. Imaginemos que un productor de papas en Huancavelica, en Acobamba, por ejemplo, que vende papas nativas. Esas papas amarillitas nativas para los grandes restaurantes. Produce en el año 2018 bastante papas. Y digamos que vendió 300.000 soles durante todo el año 2018 en su cosecha. Pero como son papas nativas, tiene que hacer descansar la tierra. Imaginemos por X motivo hizo descansar la tierra en el 2019. En el 2019 no produjo nada. Entonces, cuando quiere su reactiva, oye, pero el año 2019 tú no has vendido nada. No puedes entrar en reactiva. Eso es lo que te decía Reactiva Perú 1. Lo que te dice Reactiva Perú 2, ok,
como tú no has vendido nada por tu naturaleza de tu negocio, o de repente no vendes nada porque de repente te dedicaste a otro rubro, o NX motivos, pero no vendiste casi nada en 2019, o vendiste muy poco, entonces, pero sí pagaste créditos. Sí, pagué crédito de capital. Una financiera, cooperativa, cualquiera supervisada por la SBS. Crédito de capital. Para este empresario, microempresario de Acobamba, que vende papa nativa, que no vendió nada en 2019 porque hizo descansar su tierra, pero sí pagó deudas de préstamos de crédito, la normativa de Perú 2, Reactiva Perú 2 le dice, ¿sabes qué? Ya, no vamos a evaluar por tus ventas, sino por tus pagos de crédito, de capital, durante el 2019. Y solamente para la microempresa, no para ni la mediana, ni la pequeña, ni la grande. Imaginemos que este productor de papas nativas pagó 1.500 soles mensuales de préstamo de deuda durante todo el 2019. ¿Cuánto sería su préstamo? ¿Qué hubiera pasado si que este productor de papa dice, yo declaré 12.000 soles en el año 2019, 12.000 soles, dividido entre 12 es 1.000 soles, multiplicado por 3 por Reactiva Perú 2, 3.000 soles era su préstamo, sí que el cómputo era con sus ventas del año 2019. Pero como el cómputo, que solamente para la microempresa se hace también por su pago de su crédito de capital, y pagó 1.500 soles mensuales, recibirá 25.000 soles. Obviamente que este productor de papa va a elegir la más alta. No se suman entre ellos, sino se elige la más alta. Otro requisito es que no deben encontrarse clasificadas en la central de riesgo de la SBS en categoría normal o con CPP. Eso lo expliqué en Fondo Crecer y ese requisito va para todos, es universal. FAE Agro, FAE Turismo, FAE MIPE, Fondo Crecer, Reactiva, para todo tipo de fondos de gobierno, siempre va a entrar el requisito de encontrarse en categoría normal o con CPP. No se va a dar crédito, no se piensa dar crédito a las personas que han sido morosas antes de la pandemia, antes del 29 de febrero de 2020. ¿Qué pasa si es que este microempresario, por X motivo, su financiera no le reprogramó ninguna deuda y no pagó, después de la cuarentena no pagó ni un mes, no pudo pagar nada? Eso no importa, porque la normativa te dice periodos antes del 29 de febrero de 2020. Si en periodos normales fuiste un buen pagador o un pagador regular, por eso cae ese CPP. Un buen pagador es cuando caes en categoría normal, puedes acceder a este tipo de créditos. Uno que no debe tener vinculación con el sistema financiero, que no pasa tanto con la micro, sino pasa más con la pequeña, mediana y grande, y no está en la lista de exclusión anexo 01. La lista de exclusión son algunos sectores que normalmente no generan un bien a la sociedad. Por ejemplo, lo que son las tabacaleras, no producen un bien, obviamente porque el tabaco genera cáncer al pulmón, otro tipo de enfermedades muy graves. Ellos no pueden, o los que fabrican armamento tampoco, o los que son contaminantes del medio ambiente tampoco pueden acceder a Reactiva Perú. Las condiciones. Si yo una vez recibo ese préstamo de Reactiva, tengo que entrar a las condiciones siguientes. Imaginemos que mi persona genera una empresa jurídica con 5 socios. Yo soy el representante legal. Mi empresa jurídica en el año 2019, por ejemplo, ganó $500,000 de soles. Y imaginemos que las proporciones de las acciones es proporcionalmente a cada uno. O sea, cada uno tiene 20%, 20%. Si ganamos medio millón, después de los impuestos, de todas las deducciones de la ley, voy a dar dividendos por 100.000 soles cada uno. Yo gano mis 100.000,
y otro socio 100.000, todos 100.000, todos contentos. En el 2020 recibimos el préstamo de Reactiva Perú. Pero dentro de las condiciones que tú recibas es, ok, tú has recibido, obviamente porque necesitabas liquidez para no romper la cadena de pagos, para que tú no pagues, para que pagues a tus proveedores y tu proveedor pague a su proveedor y sucesivamente, por eso le dicen cadena de pagos, pero no podrás emitir dividendos o distribuir utilidades. No puedes. Durante la vigencia del periodo de Reactiva Perú, digamos 3 años. Entonces, en el año 2020, 2021, 2022, no podré distribuir utilidades. Entonces, yo como el dueño de esta empresa jurídica, conjuntamente con mis socios, no podremos jalar las utilidades debido a que nosotros recibimos Reactiva Perú. Y eso es lógico, porque se entiende por finanzas básicas que cuando una empresa emite dividendos, quiere decir que goza de liquidez. Al gozar de liquidez, emite los dividendos. ¿Qué pasa si una empresa no goza de liquidez o no goza de caja? No tiene una buena caja, no tiene mucha caja. Normalmente, ¿qué hace una empresa normal? Normalmente ese dinero de la ganancia lo reinvierte para el capital de trabajo, para el CAPEX o otro tipo de financiamiento para el siguiente o para el año siguiente de ejercicio contable. Es por ello que se dice que las empresas que obtienen Reactiva Perú no pueden distribuir utilidades, porque se entiende que si tú redistribuyes utilidades, goza de liquidez. Y Reactiva Perú es para las empresas que no gozan de liquidez. Esa es una de las condiciones principales de Reactiva Perú. Otras, que no puedes comprar activos fijos. Tú tienes el dinero, va a ser financiado solamente para capital de trabajo. ¿Qué yo entiendo para capital de trabajo? Capital de trabajo entiendo como pago a mis proveedores, por ejemplo. Pago a mis proveedores, pago a mis trabajadores cuando, por ejemplo, normalmente soy una empresa de servicios, o pagos o compras de insumos para mi producción. Ese es en grosso modo que es capital de trabajo. Entonces, el dinero de Reactiva Perú no puedo destinarlo para comprar activos fijos, sino solamente para capital de trabajo. En esta lámina es lo mismo que expliqué anteriormente, que solamente para la microempresa se multiplica por 3 y para la microempresa también se le hace el cálculo a través de sus créditos, de su pago de su crédito en el año 2019. Para la pequeña y la mediana, las ventas no son el 3, no se multiplica por 3, pero se multiplica por la mediana 1.5, pero para la pequeña 1.5, 1.1 me acuerdo para la mediana y para la grande nada. Ojo, que si es que el cálculo de mis ventas para una microempresa máximo es hasta 90.000 soles. Pero si es que no vendió mucho y me voy por el cómputo del lado del crédito, del pago de mis créditos, del pago de mi deuda en el año 2019, es hasta un tope de 40.000 soles. Ojo con eso. Esta lámina es muy importante porque esta lámina me resume todito lo que significa Reactiva Perú 1 y 2 a través de sus subastas. Y esto explica por qué en Reactiva Perú 1 la micro y pequeña empresa no se ha visto muy beneficiada. Si vemos la parte de la parte superior izquierda en el cuadro donde dice porcentaje de garantía al 98%, y se va donde están los corchetes rojos, dice 204 y 974 millones. La suma de estos dos es 1.178 millones. Eso es lo que se subastó o lo que se colocó para
porcentaje de cobertura del 98% a favor de los micros y pequeños empresarios, o sea, las MIPES. ¿Qué pasa con Reactiva Perú 2? Está en el gráfico o en el cuadro al lado derecho inferior y se ve en la parte donde está el corchete rojo, dice 5.851 millones. Explicación. ¿Qué quiere decir? Que para Reactiva Perú 2 se colocó 5 veces más para préstamos pequeños en comparación con Reactiva Perú 1. Y la relación es la siguiente. Si es que, por ejemplo, si el BCR o el gobierno coloca a las entidades del sistema financiero mediante subastas más dinero para el 98% de cobertura que son para los microempresarios, más microempresarios o MIPES beneficiarios habrá. Esa es la relación directa que existe en poner más tasa, más su dinero en subastas, o colocar más dinero en subastas en garantía de gobierno del 98%. Y el objetivo del BCR y del gobierno es que las entidades del sistema financiero puedan apostar para que puedan ellos adjudicarse montos con garantía del 98%. Para garantía del 95%, en el 80%, en Reactiva Perú 2, solamente se ha colocado 879 millones. Pero si ustedes se fijan en el lado del cuadro de Reactiva Perú 1, obviamente que el 90 y el 80 ha sido muy alto. En pocas palabras, hasta el Reactiva Perú 2 comenzó la primera subasta el 30 de junio, Reactiva Perú 2. Y hasta el 8 de octubre ha habido más de 30 subastas. Normalmente las subastas se hacen 2 veces a la semana. Y hasta el momento ha habido más de 30 subastas, por lo cual ya se colocó 25.000 millones, que representa el 84% de los 30.000 del segundo tramo de Reactiva Perú 2. ¿Qué quiere decir? Que aún falta 5.000 millones de soles para poder colocar. Y como ya le expliqué anteriormente, esos 5.000 millones se va a colocar para la micro y pequeña empresa y que las vigencias del 31 de octubre que se ha pateado, que salió en la revista de El Peruano, publicada el 29 de septiembre con el Decreto Supremo 287, lo que hace es, extender un mes más la vigencia de Reactiva Perú 2, pero viendo la velocidad de colocación que se está realizando por las subastas, estimamos que probablemente se estire hasta diciembre. Este es el resultado, ya no de subastas, sino que, acuérdense que es lo siguiente, el BCR subasta a la entidad financiera, le suelta liquidez mediante su encaje legal, y ese dinero recién canaliza la entidad del sistema financiero, le canaliza a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En esta estadística, que es al 2 de octubre, es una estadística muy reciente, de 2 de octubre de Reactiva Perú, los resultados son los siguientes. Se ha desembolsado 56.000 millones entre la micro, pequeña, mediana y grande y corporativo. Por lo cual, el 12% de esos 56.000 millones ya colocados fue para la microempresa. Para la pequeña, 21.6, para la mediana, 30.2, para la grande, 31.01 y corporativo, 4.58. Pero si vemos por el lado de beneficiarios, si ven en la parte superior, lado derecha, la última columna de ese porcentaje de beneficiarios, obviamente que la micro obtiene el 75%. La pequeña, 19.3%, la mediana, 8.4%, la grande, 0.76%. Si lo vemos por la óptica del número de beneficiarios, obviamente, ¿no?, que la micro
se dispara. Pero si vemos por la óptica o el análisis de cuánto dinero me sale desembolsado, obviamente pues la micro baja, ¿no? Pero obviamente porque sus préstamos son más pequeños. Si nosotros separamos, esta estadística suma Reactiva Perú 1 y Reactiva Perú 2. Pero si nosotros separamos Reactiva Perú 2, la micro ha tenido mayor participación. Si vemos en la parte inferior del uso del programa por factor, vemos que las colocaciones del 98% que más nos interesa, se ha colocado en más de 6.000 millones. En conclusión, la MIPE representa el 94.4% del total de beneficiarios. Pero la MIPE representa casi el 33% del total del dinero colocado. Obviamente porque la MIPE tiene préstamos más pequeños. Esa es la explicación. Por sectores, obviamente que el sector comercio se ha visto más beneficiada con el 47%. Seguido de industria manufacturera con el 10%, las actividades inmobiliarias con el 8.2%, transporte, almacenamiento y comunicaciones 12%. Por regiones, vemos que Lima concentra el 32% del total de beneficiarios. Y todo esto, esta estadística es al 2 de octubre de 2020. O sea, es la última estadística que se tiene con respecto a Reactiva Perú 1 y 2. Este es un cuadro interesante por lo cual te dice lo siguiente. En Reactiva Perú, si bien 6.350 fueron grandes, mediana casi 2.000, pequeñas 42.000 y las micros 388.000, casi 400.000 microempresas beneficiadas con Reactiva Perú, que representa el 88.4% del total del número de beneficiarios. De esos 388.000, el 23%, que es 90.000, es con información de ventas. ¿Cómo que información de ventas? Con información que han tenido por su reporte tributario, que está dentro de los requisitos. Y los 77%, que son los 298.000, este grupo solamente solicitaron préstamos con tan solo DNI. En conclusión, Reactiva Perú no solamente fue para las empresas formales, sino para las empresas informales. Nosotros en el Ministerio de la Producción decimos empresa informal cuando no tiene RUC. A ellos le decimos informal o emprendedores. ¿Qué quiere decir? Que el 77% del grupo, de la data, solamente presentaron DNI. Entonces es una proporción muy grande que Reactiva Perú también benefició, sobre todo Reactiva Perú 2, benefició también al emprendedor, a la persona que no tenía un RUC. No pagaba ni 20 soles mensuales, de un régimen único simplificado, ni 50 soles, no pagaba un impuesto a la renta en el régimen especial, no pagaba un régimen MIPE o no pagaba un régimen general, sino que era un emprendedor que no tenía ni boleta ni factura. Tan solo con su DNI fue beneficiado con Reactiva Perú. ¿Pero por qué? ¿Por qué es debido a eso? Debido a que también los emprendedores, los que no tienen boleta ni factura, los que no tienen RUC, también son clientes de la entidad del sistema financiero. Las microfinancieras prestan a personas que ni siquiera tienen RUC. Esa es la explicación que por qué Reactiva Perú 2, cuando se hizo el ajuste normativo, se hizo, ok, no solamente también por sus ventas, sino también por sus pago de su crédito de capital de trabajo en el año 2019. Y ahí se entraron las empresas informales que, llamémoslos emprendedores que no ni boletean ni facturan, pero sí tienen acceso a financiamiento o sí tienen un historial crediticio.
Un caso práctico de Reactiva Perú es lo siguiente. Digamos que un microempresario, por sus dos cálculos, ¿ok? Vendió 120.000 soles mediante su reporte tributario. Se divide entre 12 y se multiplica por 3. 120.000 entre 12, 10.000 por 3, 30.000. O veamos por el lado de capital de pago de crédito. Pagó casi 2.000 soles mensuales durante 2019, recibirá 30.000 soles. A una tasa de interés del 3% anual, porque Reactiva Perú es entre 3% o 4% de interés anual. Y un plazo de 36 meses, incluido 10 meses periodo de gracia. Entonces, esta pagará de 30.000 soles, solamente pagará 1.800 soles. Es más barata, obviamente, porque la tasa de interés es barata. Vemos acá los requisitos prácticos para el tema de cómo yo obtengo mi reporte tributario. La deuda tributaria y cobranza coactiva lo saco mediante, pongo en Google, pongo RUC, pongo mi número de RUC como está de acuerdo a la pantalla y automáticamente pongo buscar y me aparece un icono de Reactiva Perú, hago clic y me da si es que tengo cobranza. Ese es el primer requisito. Segundo requisito es cómo yo tengo mi central de riesgo de la SBS, cómo obtengo mi reporte de deuda. Mediante este link pongo todos mis datos de DNI y me voy a otra pantalla donde puedo yo obtener mi reporte de clasificación de riesgo por la SBS. Por último, para obtener mi reporte tributario, con mi clave SOL, entro a la SUNAT, me voy a opción empresas, luego a mi RUC, envío el reporte tributario, pongo mi correo electrónico y me manda el documento de mi reporte tributario donde están mis ventas anuales. Entonces, una vez que cumplo esos tres requisitos fundamentales, quiere decir yo cumplo con normativa y por ende puedo acceder al programa Reactiva Perú. Pero va a depender también de otros factores. Va a depender de si usted es cliente de una entidad financiera donde se ganó bastantes subastas. Ahí aumenta la probabilidad. O también aumenta la probabilidad si es que usted tiene un crédito vigente hasta el 2021. También aumenta la probabilidad. Eso es todo. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Magíster Aníbal. Gracias por su excelente ponencia, por explicarnos acerca de todos esos temas que son tan importantes para todos nosotros y más aún en esta época en la cual nos encontramos. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado de las diferentes filiales en las cuales nos encontramos. Que tengan una linda noche y un buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.